Buenas tardes. Muy buenas tardes. En esta ocasión la clase va enfocada en ciencias, específicamente ciencias 2, física. Los temas que vamos a ver nosotros a continuación se encontrarán en la página 82 y 83, que son los temas de electrostática y corriente eléctrica. Pero antes de entrarle al tema, es importante aclarar, pues obviamente nuestro tema básico que es la electricidad. La electricidad es un tipo de energía que se puede contener en un solo lugar o se puede mover de un sitio a otro. Cuando la energía se mantiene en un solo lugar, se le conoce como energía estática. Esto significa que no se mueve. La electricidad que se mueve de un sitio a otro se llama electricidad corriente. Esto lo ven ustedes, por ejemplo, cuando encienden y apagan el apagador de su luz o de su foco. Cuando ustedes encienden el foco, la corriente fluye. Esa es energía o corriente eléctrica. Cuando lo apagan, se para la corriente y es energía estática. La electricidad estática a menudo ocurre cuando frotas algún objeto contra otro. Si tú frotas un globo, por ejemplo, contra tu ropa, unos 20 o 30 segundos, te darás cuenta de que el globo se pega a ti. Esto sucede porque frotar el globo le da una carga eléctrica que es una pequeña cantidad de electricidad, la carga que se pega a tu ropa como un imán, porque tu ropa gana una carga eléctrica opuesta. Entonces tu ropa y el globo se atraen el uno al otro como los lados opuestos de un imán. Los rayos también son provocados por electricidad estática. Conforme las nubes de lluvia se mueven en el cielo, se frotan contra el aire que la rodea y lo cual provoca que acumulen una gran cantidad de carga eléctrica. Eventualmente, cuando la carga es lo suficientemente grande, esta cae en la Tierra en forma de un rayo. ¿Qué es la corriente eléctrica? Cuando los electrones se mueven, estos se cargan de energía eléctrica de un lugar a otro. Este fenómeno es conocido como electricidad corriente o corriente eléctrica. Este tipo de energía está relacionada con el funcionamiento de los aparatos eléctricos que usamos a diario, como las lavadoras, los teléfonos, las lámparas, etcétera. Para que una corriente de electricidad ocurra, debe haber un circuito. Un circuito es un recorrido cerrado o bucle alrededor del cual una corriente eléctrica fluye. Un circuito usualmente está hecho de componentes eléctricos que se encuentran conectados a través de piezas de cable. Así, en una lámpara portátil hay un circuito simple con un interruptor. Una lámpara y una batería conectadas a través de algunas piezas de cable de cobre cuando activas el interruptor. La electricidad fluye alrededor del circuito. Si hay un corte en alguna parte del circuito, la electricidad no puede fluir. No siempre es necesario cables para hacer un circuito. Existen circuitos formados por nubes de tormentas y la tierra y el aire entre estas. Normalmente el aire no conduce la electricidad. Lo suficientemente grande en las nubes se pueden crear partículas cargadas en el aire llamadas iones. Los iones trabajan como un cable invisible que une las nubes de arriba y el aire de abajo. Y los rayos fluyen a través del aire entre esos conocidos como iones. Antes de la invención de la electricidad, la gente tenía que hacer la energía para cualquier cosa que quisiera hacer. Por lo tanto, tenían que tener madera o velas para iluminar o calentar sus casas. La invención de la electricidad cambió todo eso, ya que la electricidad se podía hacer en un lugar y abastecer los sitios donde se necesitara. Incluso a grandes distancias, la gente ya no se tenía que preocupar por crear su propia energía, ya sea para calentar o para iluminar sus casas. Solo tenían que enchufar o activar el interruptor y la energía se encontraba ahí disponible. Les voy a proyectar un video, el cual les va a dar una idea más o menos de lo que es la electricidad. Vamos, ya hablamos en lo general de lo que es la electricidad estática o la corriente estática y la corriente eléctrica. Chequen el video, por favor.
Antes de comenzar, ¿dónde está mi bata? No la veo, no comenzaré sin mi bata. Creo que ¿Dónde está? Huesos tuvo frío anoche. Oh. Intenta comer, nene. Come carbohidratos. Ahora, antes de empezar, pues yo... Es verdad, es verdad. Porque en esta función ustedes escriben y yo contesto las preguntas. Así que sin más retrasos... ¿Por qué los enchufes eléctricos siempre tienen dos puntas? Respuesta. Los enchufes eléctricos no siempre tienen dos puntas. Algunos tienen tres. Siguiente pregunta. Oye, lo que Verónica pregunta es ¿para qué sirven? Ah, pues sirven para conectarlos a la corriente. La siguiente. ¿Podemos darle a Verónica un poco más de información? Bueno, Ahí absolutamente. estamos hablando de electricidad y de corriente eléctrica y de electricidad estática, porque es un conductor de lo que estamos hablando. Enchufes. Adoro los enchufes. De hecho, los colecciono. Este es de una lámpara. Este pertenece a un tostador, niño. Asegúrense de ver el mundo de Big Man. Enchúfense en él. Este enchufe es del productor. Este enchufe... ¿Pero por qué, Big Man? Los enchufes eléctricos tienen al menos dos puntas. Cierto, tienes toda la razón del mundo. Esa es la pregunta. Bueno, es porque la energía eléctrica fluye en círculo y se necesitan dos extremos o puntas para cerrar el circuito. ¿Por qué razón la electricidad no se derrama de la toma por todo el suelo? Oh, eso jamás sucedería porque la electricidad no tiene sustancia. Sé que se escucha extraño, pero la electricidad en realidad no es algo que se pueda sostener en las manos o poner en una jarra. La electricidad es un evento. Es cuando algo sucede, como un juego de baloncesto. Solo que las reglas son diferentes. ¡Uy, la electricidad es un juego! Siempre pensé que la electricidad era el primer momento en que Engelbert Humperdinck salía al escenario. No. La electricidad es simplemente el flujo de energía eléctrica a través de un camino continuo. El nombre de ese camino es Circuito. y se parece mucho a la palabra círculo. ¿Circuito? El cheque, por favor. Calma, Lester. No es difícil. Bienvenidos al juego de la semana antepasada. Es hora de conocer a los jugadores, los electrones de la Bahía Este. Ustedes, electrones, conocen todas las reglas. Cada uno de ustedes tiene carga eléctrica. Debemos hacer que estas cargas se muevan, ¿cierto? ¡Cierto! Eso es. Hagamos un circuito. Yo seré la batería. Estoy aquí para hacer que sus cargas se muevan. Espero que se conduzcan como conducen la electricidad. ¿Bien? Bien. Es hora de que la corriente fluya. Tenemos todos los ingredientes de una confrontación clásica de la semana antepasada. Ah, sí, Big Man. ¿Sabes en verdad que se siente la electricidad en el aire? Ha llegado la hora de encender la bombilla. Recuerden que el objeto del juego es encender la bombilla del tablero. Están fluyendo los Que es electrones. el chico con un peinado gracioso, es la fuente de poder de este equipo. Él carga a sus compañeros de equipo y excita a todos los electrones. Y como en el baloncesto, transmite la energía eléctrica. Esa energía eléctrica circula y cuando el circuito se ha cerrado, la bombilla enciende. ¡Santo Dios! ¿Podríamos verlo de nuevo? Utilizan el truco del circuito. Los electrones transmiten la energía eléctrica de la batería a la bombilla y de regreso. Mientras estén en ese circuito, no hay forma de detenerlos. Dame una E. ¡Oh, sí que en verdad encienden la cancha! Muy bien, es hora de desconectar este evento. ¡Oh! Interrumpo. Cortamos el circuito, no hay flujo de corriente eléctrica, no hay flujo de energía y obviamente pues no se enciende el foco. Rompió el circuito. La luz se apagó. ¿Por qué? Porque no hay nadie inmediatamente después para pasar la pelota. Sabes, es sorprendente, pero aún no logro entender por qué un enchufe debe tener dos puntas.
La razón de que un enchufe tenga dos puntas es para que la energía eléctrica pueda fluir en círculo y Se haga que hace las el cosas que estén circuito. conectadas funcionen. Observen. Hay dos clases de electricidad. La clase de electricidad que recibimos de las baterías se llama corriente directa o CD. Solo circula en una dirección. La electricidad que recibimos en los enchufes se llama corriente alterna o CA. Cambia su dirección muchas veces por segundo, pero ahora no es importante si es CA o CD. Lo que importa es el circuito. Cuando desconectamos el enchufe de la toma o abrimos el interruptor, se interrumpe el circuito y detiene el flujo de la corriente eléctrica. Es el ejemplo que les menciono. El encendido y el apagado. Cuando él abre es cuando apagamos nosotros, se corta el flujo de electrones y no hay corriente eléctrica. Cuidado. Ahora escuchen bien. Cualquier experimento efectuado en su hogar debe supervisarlo un adulto y deben tomarse todas las precauciones necesarias. Todas las indicaciones deben seguirse exactamente y ningún sustituto deberá usarse. Gracias. Por favor, escuchen esto. Nunca, pero nunca corten un cable eléctrico. ¿Muy bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Qué obedientes! Este es el mismo tipo de cable que se usa para conectar una lámpara o un tostador. Y como ven, son de hecho dos alambres. Cada uno de estos alambres va a cada una de estas puntas. Así, la corriente eléctrica entra por un lado al utensilio y sale por el otro. ¡Pabín! ¡Pabum! Ahora que terminamos, podemos descansar y prepararnos para la Big Manía. En un momento más, no podrán desclavar lo que viene. Prácticamente, pues es un ejemplo de lo que es corriente estática y corriente eléctrica o flujo de corriente. Para tratar de ahondar en el tema, hablaremos un poquito ya entendiendo lo que es la electricidad, pues lo que es prácticamente la, lo que es la corriente eléctrica. Bueno, eh, la palabra estático significa falto de movimiento. Por lo tanto, la electricidad estática es una carga eléctrica sin movimiento. Todos los materiales están hechos de átomos. Un átomo es la partícula más pequeña de un material que todavía conserva las propiedades de dicho material. Cada átomo está formado por un núcleo con carga positiva, alrededor del cual se mueven uno o más electrones negativos en reposo. La carga positiva del núcleo es igual a la suma de las cargas negativas de los electrones que giran alrededor de él. Esto significa que la carga es neutra. Si el núcleo gana o pierde electrones, se produce un desequilibrio. Un átomo que pierde uno o más electrones pasa a tener carga positiva, mientras que un átomo que gana uno o más electrones pasa a tener carga negativa y se conoce como ion. ¿Cómo se genera la electricidad estática? La electricidad estática es un fenómeno de las superficies que se genera cuando dos o más cuerpos entran en contacto o se separan de nuevo. Esta acción da lugar a una separación o transferencia de electrones negativos de un átomo a otro. El nivel de carga, la fuerza del campo, depende de varios factores: el material y sus propiedades físicas y eléctricas, la temperatura, la humedad, la presión y la velocidad de separación. Cuanto mayor es la presión o la velocidad de separación, mayor es la carga. ¿Dónde lo ven eso ustedes? Ahí les va. Ahorita que hay tiempo de frío, por ejemplo, la electricidad o carga electrostática es mayor durante estos meses de invierno, debido a que la humedad baja. Cuando ustedes se tapan como una sábana, ustedes se darán cuenta que en las noches, con el fresco, cuando empieza a rozarse con su cuerpo, genera ciertas chispas. Háganlo hoy en la noche para que vean.
y se darán cuenta cómo genera cargas eléctricas al entrar en rozamiento con otros cuerpos. En el caso de la corriente eléctrica como concepto, nosotros vamos a encontrar que, bueno, una carga eléctrica, en física se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas, a través de campos electromagnéticos. La materia puede cargarse eléctricamente, es decir, puede ganar o puede cargarse, o puede cargar, y así quedar cargada de forma negativa. Las cargas eléctricas no pueden ni crearse ni destruirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante, no cambia con el tiempo. Los materiales responden de distinto modo a la inducción de cargas electromagnéticas. Algunos son conductores de la electricidad y otros son aislantes, es decir, no la conducen. Por ejemplo, los cables, la parte de adentro es de metal, el cobre, y la parte de afuera es una especie de olito, un polímero. Conforme el Sistema Internacional de Unidades de Medida, las cargas eléctricas se miden en una unidad llamada coulombios o coulombs. Su nombre se estableció en honor al físico francés Charles-Augustin de Coulomb, nacido en 1736 y 1806, uno de los mayores estudiosos de este tipo de fenómenos. Esa unidad se define como la cantidad de carga que transporta una corriente eléctrica de 1 amperio por un conductor eléctrico en un segundo. 1 amperio corresponde a 6.242 por 10 a la 18 electrones libres. Las cargas pueden ser de dos tipos, pueden ser positivas y negativas. En lo general, eso es prácticamente el tema. Les voy a proyectar otro video, el cual nos hablará de lo que es la diferencia entre estática y dinámica. El video, pues más o menos es un poquito más corto y nos permite ver la diferencia entre una y otra de otro punto de vista. Chequen el video. ¡Sí! Comenzaremos con un par de preguntas. ¿Alguna vez habéis caminado por una alfombra y después sentido un pequeño calambre al tocar un objeto? ¡Sí! ¿Y alguna vez os habéis cepillado el pelo durante un rato y habéis notado cómo se pegaba al cepillo? ¡Sí! Bueno, pues esto ocurre debido a la electricidad estática, es decir, a la carga eléctrica que se crea cuando se rozan los objetos entre sí. Dejadme explicarlo. Todos los objetos están formados por átomos que son imposibles de ver porque son súper pequeños. Estos átomos tienen cargas eléctricas distintas, positivas o negativas. Cuando dos objetos se frotan entre sí, estos se cargan de energía y las cargas positivas y negativas se mueven, creando un desequilibrio. Hagan la actividad del globo, frótenlo en su cabello, ahorita que la humedad es baja, que es temporada de frío, y verán cómo, digo, obviamente sin gel, cómo a las personas de pelo largo atraerán el cabello, el globo se levantará, como esas fotografías o esos videos donde se ve que el cabello se levanta porque se electriza o se electrifica. Desequilibrio se llama electricidad estática. A veces, la electricidad estática hace que dos objetos se peguen o atraigan entre sí, como el pelo y el cepillo cuando nos peinamos. El cepillo tiene más cargas positivas y el cabello tiene más cargas negativas. Las cargas positivas y negativas se gustan mucho, es decir, se atraen. En cambio, las cargas que son iguales no se gustan nada. Por eso notaréis que los pelos quieren separarse unos de otros. Esto se debe a que cada pelo está cargado negativamente. Cuando dos objetos tienen la misma carga, ya sea positiva o negativa, se alejan o se repelen.
Ahora ya sabemos por qué a veces algunos objetos nos dan calambre. Se debe a que pasamos el exceso de carga eléctrica de un objeto a otro. Curioso, ¿verdad? Bueno, ya sabemos qué es la electricidad estática. Veamos qué es la electricidad dinámica. La electricidad estática dura muy poco rato. Obviamente no podemos usarla para cargar nuestros móviles o encender una lámpara. ¿Por qué? Porque necesitamos que fluya la corriente o corriente eléctrica. Necesitamos obtener un tipo diferente de electricidad, utilizando los recursos naturales que nos rodean, como os expliqué en el capítulo anterior. La electricidad que recibimos en casa para hacer funcionar nuestros aparatos electrónicos se llama electricidad dinámica. La electricidad dinámica es el flujo de cargas eléctricas. Al igual que el agua fluye en un río, también lo hacen las cargas eléctricas en un cable. Para que las cargas eléctricas fluyan continuamente, necesitamos un circuito. Un circuito es un camino cerrado en el que las cargas eléctricas pueden moverse. Los circuitos tienen dos partes. La primera es una fuente de electricidad, de la que ya hablamos en el capítulo anterior. Una batería, Y por la ejemplo. segunda se corresponde con los materiales que permiten el paso de las cargas eléctricas. Te lo voy a enseñar. Aquí vemos un circuito dentro de esta linterna. Hay dos pilas, que son la fuente de electricidad, y los cables que llevan la carga eléctrica a la bombilla. Si enciendo el interruptor, Se cierra el las circuito. cargas eléctricas empiezan a fluir por los cables y la bombilla emite luz. Si apago el interruptor, las cargas eléctricas dejan de fluir y la bombilla no emite luz. Vean cómo claramente se cierra el circuito y fluyen los electrones. Esto funciona como un puente levadizo. Cuando se bajan sus partes, los coches pueden volver a circular. Lo mismo ocurre con las cargas eléctricas en un circuito. Muy bien, chicos. Ahora que hemos aprendido todo sobre los tipos de electricidad y los circuitos, vamos a ver qué recordáis. Un desequilibrio de cargas positivas y negativas entre dos objetos se llama electricidad estática. Electricidad estática, eso es. Y la carga eléctrica que fluye se llama Electricidad. electricidad dinámica. Electricidad dinámica. Muy bien. Gran trabajo. Bueno, páginas de su libro 82, 83, 84 y 85 van los contenidos, así como lo que logren captar de lo que acabamos de escuchar en los dos videos, en el contenido que explicamos por ahí. Va a su libreta, por favor. Les agradezco mucho su atención y dejaré, además de los contenidos, un experimento que harán en casa, por favor, apoyado por sus padres.